Amigos y amigas, deseamos en el Señor que Dios les bendiga grandemente. Estamos comenzando un nuevo programa acá en el canal BTV para poder, con la ayuda del Señor, poder llegar a ustedes y ser motivo de bendición conforme a la palabra. Este es un programa de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica donde nuestro único fin, nuestro único interés es de que conforme a la palabra de Dios usted sea bendecido. Por eso este programa se llamará A la Luz de la Palabra. Y nos vamos a basar en el Salmo 119, el versículo 105 de la palabra de Dios que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en esto me acompañan miembros de nuestra iglesia acá en Yungay y las saludamos. Hermana Ingrid, buenas tardes. Les saludamos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos y agradecidos de Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, de la forma como Él nos bendice. Y nosotros vemos reflejado la bendición de Dios a través de este medio de comunicación, que podemos llegar ante ustedes para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Estamos muy contentos y con esta nueva programación que es A la Luz de la Palabra, invitarles a todos ustedes para que puedan tomar su Biblia y puedan escudriñarla y puedan aprender lo que Dios quiere entregarnos en esta programación. También está con nosotros hermano Samuel Mella Galloso, diácono de nuestra iglesia. Y bienvenido al programa. Gracias, doctor. Y bueno, un saludo a todos los televidentes que nos van a ver en este programa A la Luz de la Palabra, en la cual nosotros, nuestra intención es solamente conversar de ella, hablar de ella y poder nosotros llegar a su hogar. También agradecerle a todos los que nos están viendo que nos permita entrar en su hogar, entrar quizás en su cocina, el living, dormitorio, no sé, en cualquier lugar de su casa, y que esta palabra en la cual nosotros vamos a conversar un momento, vamos a hablar de ella, pueda también ser el reencuentros, porque hay muchos cristianos hoy día que quizás están en sus hogares por alguna situación que se ha generado dentro de la iglesia, algún problema, pero a través de la palabra queremos convencerle, no nosotros convencerlo a ustedes, sino que la palabra de Dios sea la que lo convenza de alguna situación. Quizás dentro de todo lo que vamos a conversar con mi pastor o con mi hermana Ingrid pueda a lo mejor usted encontrar alguna solución, y esa es la intención de este programa, de que a través de esta palabra bendita usted pueda encontrar la solución a su problema. Así que Dios le bendiga grandemente y gracias por vernos y poder escucharnos también, que se quede un momento juntamente a nosotros. Y conforme a la palabra de Dios que nos habla, y como vuelvo a decir, este programa A la Luz de la Palabra, vamos a ir desarrollando temas semanales, temas muy importantes referente a lo que es la palabra de Dios, tocando temas que quizá están todos los días en nuestro diario vivir, temas que a veces se sacan de contexto de la parte de la Escritura, y nuestra única fuente, la fuente principal, historia, tenemos que averiguar de historia, averiguar arqueológicamente de dónde provienen algunas situaciones, pero sí la fuente principal será la palabra de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, y por eso queremos comenzar este programa hoy día hablando de lo que es la Biblia, y muchos dicen, ¿le puedo creer a la Biblia? ¿De dónde proviene la Biblia? ¿Y cuál es el origen de la Biblia, hermana Ingrid? Amén. Bueno, comentarles a todos ustedes que la Biblia está compuesta por una selección de 76 libros escritos por aproximadamente 40 hombres. Pero sin embargo, queridos hermanos, 3.800 años de afirmación está en el Antiguo Testamento, que sostienen y afirman que la Biblia proviene de Dios. Yo quiero compartirles una cita bíblica en Éxodo capítulo 19, versículo 9, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo.
y también para que te creas para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Si bien sabemos, hermanos, que Dios, Jehová, se manifestaba a través de una nube espesa a Moisés para entregarle la palabra, el mensaje a su pueblo, aquí podemos darnos cuenta que a través de la Biblia, la palabra de Dios es entregada a todos nosotros, el cual es la palabra poderosa, una palabra maravillosa en el cual podemos nosotros poder aprender y poder creerla. También quiero compartirles, hermanos, que en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Queridos hermanos, la Biblia no es para una interpretación privada, sino que es para que sea expuesta a todo aquel que lo necesite. Dios inspiró la Biblia, no realmente por escribirla, sino que para que sea enseñada, para que sea proclamada, para que toda persona que necesita verdaderamente pueda creerla, recibirla y guardarla. Hermano Samuelito, el origen de la palabra de Dios. Sí, bueno, uno de lo que decía mi hermana acá con respecto al origen de la Biblia, ya se está refiriendo en el sentido cómo comenzó Dios a mostrar, a revelar la palabra de Dios. Pero debemos entender primero y debemos conversarle un poco a nuestros televidentes que también los primeros escritos fueron en papiro, fueron en madera, fueron en piedra. Y tenemos que decir que también comenzó la primera escritura en arameo, pues griego, y comenzaron las traducciones de la Biblia, los orígenes históricos. Ahora, este libro que se puede encontrar en cualquier casa, cualquiera puede tenerlo, muchas veces está guardado como un libro más dentro de la biblioteca. Entonces, no se le ha dado en muchas ocasiones la importancia. Muchos lo miran como un libro histórico, muchos lo miran como un libro que es el más antiguo escrito y lo tienen guardado como una reliquia. Pero lo importante es lo que está dentro escrito, el mensaje que transmite hacia las personas. Es decir, desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, tenemos que dejar en claro que se revela Jesús. Y ese es uno de los principios principales de que nosotros llevamos el Evangelio, donde a través de esta palabra bendita Jesús se comienza a revelar hacia las personas, hacia un pueblo que en un principio fue el pueblo de Israel, pero más tarde podemos ver que Él vino a su pueblo y dice, y su pueblo no le recibió, sino que Él ahora, este pueblo al rechazarle, Jesús se abre hacia nosotros, hacia el mundo gentil, como habla la Biblia. A los suyos vino, y a los los suyos suyos vino. no le recibieron, y a los que le recibieron le dio la autoridad, Claro. la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y algo muy importante, hablamos de Biblia. El significado de Biblia significa los libros en griego, y es un reconocido como canónico autorizado por la iglesia primitiva. Nosotros no vamos a entrar en detalles precisos de poder ver, porque queremos llegar a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el programa y los programas que vienen, nuestra base, vuelvo a decir, va a ser la Escritura, como está en la palabra de Dios. Pero es importante que los libros antiguos, hay un Antiguo Testamento, los libros que constituyen la Biblia hebrea, son los Antiguos Testamentos, tal como lo reconocen los cristianos, los judíos e inclusive los musulmanes. Reconocen hasta cierto punto su composición es tripartita. La ley, que son los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. Y eso es cuando Jesús también varias veces él decía, escrito está, en los escritos que está. Vuelvo a decir, la Biblia hebrea lo componen los Antiguos Testamentos para que entendamos un poco. Y cuando hablamos nosotros de escritos, o la escritura, cuando dice la escritura de Dios, los escritos son debidamente inspirados en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de escritura, se refiere justamente a la Biblia hebrea. ¿Ah? Cuando habla de la escritura, fue inspirada por Dios, o en la escritura fue dicho en la escritura, se refiere a la Biblia hebrea, que siempre la
la usó mucho nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Y como dijimos, los tres idiomas principales que se hallan en la Biblia es arameo, hebreo y griego. Y podemos decir, con la ayuda del Señor también, que en el Nuevo Testamento los 27 libros autorizados de los escritos apostólicos, los 4 evangelios acerca de Jesucristo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es historia. Los Hechos es un libro de historia, las 21 cartas apostólicas, y terminamos con la Revelación o el Apocalipsis. Sí, y todo esto encierra lo que nosotros llamamos palabra de Dios, y donde nosotros ponemos nuestra confianza, que conforme a su palabra, Dios nos va hablando a cada uno de nosotros. Sí, es importante lo que dijo usted con respecto a los idiomas que comenzaron escritos. Digamos, comenzamos con el arameo, el griego y después el latín. Obviamente era, para que vayan entendiendo algunos, como que este evangelio venía destinado para cierta clase de gente. Sí. ¿Ya? Venía este evangelio preparado para cierta persona, que en este caso era el pueblo de Israel. Me quiero adelantar bastante en la historia cuando Martín Lutero, obviamente la Biblia, tenemos que decir de que antes no llegaba a la gente del estrato bajo social. La Biblia estaba en el clero, la Biblia estaba en los sacerdotes o en un lugar muy privilegiado y no la leía cualquier persona. Por eso el gran revolucionario Martín Lutero en este caso... Inclusive Samuelito estaba en la sinagoga, en los templos, y estaba guardada bajo una tutela especial donde ellos podían de una u otra manera, por eso que cuando Jesús fue al templo dice que pidió los escritos para poder anunciarlo. No cualquiera podía tener acceso. No podía tener cualquier acceso como hoy día. Entonces, por eso cuando hablamos de la gran reforma de Martín Lutero, que fue el gran reformista alemán, donde la Biblia ahora, esta misma Biblia que tenemos nosotros, se extiende, obviamente viene la traducción en alemán, y después se extiende hacia el pueblo. El Evangelio comienza a llegar hacia el pueblo. Y esa es una gran bendición de que Martín Lutero, este monje alemán, haya podido abrir este ministerio del Evangelio, aunque Pablo fue el primero, ¿cierto? Nosotros podemos ver que Pablo es el primero que comienza a abrirse hacia los gentiles. Y acuérdense, pastor, que cuando tenemos el apóstol Pedro, que ellos no querían ir con el Evangelio hacia los gentiles, pero Pablo, Dios, a través de su Espíritu Santo, viene hacia Pablo, y Pablo comienza ahora a ir a otras ciudades, a otros pueblos, llevando este Evangelio bendito que Jesucristo le había entregado. Es que la Biblia, hermana Ingrid, es palabra de Dios, y la Biblia nosotros sabemos que es verdad. Amén. Pero quiero hacer una acotación. Nosotros los jóvenes, cuando vamos a la universidad, nos toca la materia de filosofía. Siempre, por lo general, siempre nos toca un profesor ateo, y nos habla de que el origen de la vida es de la explosión del Big Bang, que ellos no creen en Dios, ellos creen que nosotros somos orígenes de los monos y muchas cosas. Y hay jóvenes que se aferran tanto a eso, a la enseñanza que nos entregan a nosotros los estudiantes, los profesores de filosofía, y tratan de desviarnos por esa parte. Pero yo quiero un poquito hablar acá de que la Biblia nos revela a un tiempo de orden de la creación que Dios hizo. Por ejemplo, la Biblia en Génesis 1 en adelante hasta el versículo 31 nos habla de los días, del proceso como Dios ha creado cada cosa. El primer día hizo la luz, separó la tiniebla y hizo la luz. Después el segundo día creó el sol, el día y la noche, y así sucesivamente. Podemos darnos cuenta que Dios vino a través de la Biblia, Él nos muestra que Él hizo un ordenamiento de la forma como Él creó. A mí me gustaría, no sé si ustedes quisieran aportar algo más sobre el origen razonable de la creación de Dios a través de la palabra. Sí, yo creo que también eso es muy importante, porque nosotros sabemos que, como dice, en este momento los escritos antiguos se han perdido todo.
Sí, Y ahí viene un tema importante que nosotros también lo vamos a ver, y creo que el tema de creación, hombre, mujer, lo vamos a ver en un bosquejo especial. Pero hoy día lo que queremos nosotros es poder decirle que la palabra de Dios, no solo para nosotros, es fiel y verdadera. Y aquí quiero hacer una alusión muy importante, porque a veces dice, los evangélicos tienen sus Biblias propias, ¿ah? Y claro, un poco saliendo, ahí, ocupan una Biblia especial. Y nosotros como evangélicos ocupamos, generalmente ocupamos la Reina Valera versión 1960. que es bien clásica. Que es clásica y que fue traducida por dos sacerdotes católicos en su oportunidad, y que la pudieron ellos traducir de la Vulgata latina al español, porque esa fue una Biblia. Es una Biblia que en traducción, a veces por algunas cosas, difiere un poco de los escritos antiguos. Yo siempre ocupo la Biblia Pechita, que es una Biblia que viene directamente del arameo al español, y hay diferentes tipos de versiones de la Biblia que uno puede ver. Y como decía la hermana Ingrid, en torno a la creación, también se ha ocupado como para decir, esto no es así, o hay una diferencia, sobre todo algunos científicos que se oponen a lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí creo que importante es poder ver algunas referencias. Arqueológicamente se ha descubierto que lo que dice la Biblia es verdad. Se ha ido analizando punto a punto, se va viendo de que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Alguien puede decir, sí, pero la escribieron 40 hombres en tanta cantidad de años, ¿y cómo se pusieron de acuerdo? Ahí está la inspiración divina. La inspiración divina. Nosotros, programa que estamos haciendo ahora, antes de comenzar este programa, hicimos una oración. Porque quizás teológicamente no somos los más capacitados, pero sí tenemos una claridad en qué aspecto, en que la inspiración divina basada en lo que es la palabra de Dios, podemos ayudar a alguien a decir, estudie la Biblia, no la tenga guardada, no la tenga arriba del velador, no la tenga abierta en el Salmo 91, como todos dicen, que según les va a proteger el hogar, y no, sino estúdiela, léala, lleve. Y aquí, como decía Samuelito, y volviendo a los temas que se han tocado, Martín Lutero, ¿qué hizo? Fue decirle a la gente, no tienen que pagar ustedes para ser salvos, intrúyanse. Y dentro de cuando él estuvo prisionero, él se dedicó a traducir la Biblia al idioma alemán y a publicarlo, para que la gente tenga el acceso a la escritura. Hoy día, todos tenemos Biblia en las casas. No hay nadie que no tenga una Biblia, todos andan con la Biblia en los celulares, pero la andan trayendo, pero no la leen. Y ahí de repente empezamos con los jóvenes que cambian una idea y dicen, no, es que nosotros venimos del mono, nosotros venimos acá, la filosofía nos enseña esto. Pero nosotros bíblicamente podemos decir que Dios creó al hombre, creó a la mujer, a su imagen y semejanza, y dice que somos hechura hermosa de parte de Dios. Sí, hay que mencionar de que durante la historia, desde el siglo I, se ha tratado de esconder la Biblia, se ha tratado de ocultarla, de hacerla desaparecer la Biblia, donde han habido guerras con respecto a este libro santo, han habido muchas discusiones con respecto a la veracidad de la Escritura, la luz de la Escritura, y poder así realmente comprobar científicamente que la Biblia tenía que desaparecer, que era un libro muy antiguo, que no tenía una mayor importancia. Pero en estos últimos tiempos, lo que nosotros estamos viviendo, hay un grupo de científicos, arqueólogos, que se han dedicado a buscar ahora evidencias perdón, con respecto a la palabra de Dios. Se han dedicado de realmente ellos seguir buscando que si lo que está escrito en la Biblia realmente fue verdad. Por ejemplo, tenemos el estanque de Siloé. En el libro de San Juan, en la Biblia, después de curar un ciego de nacimiento, Jesús lavó los ojos con esta agua del estanque de Siloé. La comunidad académica creía que Juan no estaba haciendo referencia al lugar específico que se estaba refiriendo a la Biblia, pero sin embargo ocurrieron algunos conceptos religiosos para ilustrar este pasaje
Pero en el año 2005, escuchen, en el año 2005, un grupo de forasteros descubrió la reserva de agua en la ciudad vieja de Jerusalén. Descubrieron el estanque Siloé, exactamente donde Juan dijo que estaba. Afirma allí un especialista en el Nuevo Testamento, exactamente en el mismo lugar que mencionaba la Biblia, allí estaba el estanque Siloé. Entonces, hay un grupo de personas, hay un grupo de científicos hoy día que está buscando de poder realmente decir que este libro santo es una verdad real. Es una verdad en la cual se manifiesta hacia las personas. También los científicos en nuestros tiempos se han basado en 4 fundamentos. Por ejemplo, el tiempo, la acción, el espacio y la materia. Moisés lo escribió hace 3000 años antes en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde está manifiesta el principio, donde hay creación, el principio del tiempo, donde está la creación, donde hay acción, donde se representa a Dios que es la fuerza, los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Entonces ya cuando los científicos empiezan ahora a profundizar lo que es la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que realmente la palabra de Dios verídica, y por ser, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 16, versículo 23, usted lo puede leer en su Biblia, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Hermana Ingrid, usted tiene información sobre Erasto. Así es. En el año 1929, los arqueólogos que excavaron un área pavimentada próxima al Teatro de Corinto descubrieron una inscripción de gran tamaño que reza: Erasto, en agradecimiento por su nombramiento como el edil, colocó el pavimento a expensas propias. Un edil o funcionario municipal era el responsable de los edificios, calles, actividades y mercados públicos. Es decir, un director de obras públicas, tal como lo describe la referencia que de él hace la Biblia. Dicha inscripción data de mediadores del primer siglo después de Cristo, justo en el periodo en que Pablo escribió su carta a los romanos, en la cual menciona a Erasto 57, 58 después de Cristo, y al parecer Erasto, lo que muestra que Pablo estaba escribiendo acerca de gente real, en un lugar real y en un tiempo real. Y aquí podemos ir viendo que si usted va a Hechos 12, 18, versículos 12 al 17, vamos a encontrar el tribunal de Corinto, donde fue juzgado el apóstol Pablo. Ahí vuelvo a decir, a repetir lo que acaba de decir la hermana Ingrid, en el sentido de que Pablo siempre escribió en el tiempo real. Correcto. Hecho real, y eso está en los escritos. Entonces, podemos decir, nosotros queremos llegar a la conclusión ahora para los que dicen, no, pero es que la Biblia fue, alguien lo puede inventar. No, es un tiempo real, está. Podemos nombrar, creo que podemos pasar un programa y medio nombrando acá muchas cosas que están, como el estanque de Gabaón, que nombró Samuelito, el conducto de agua, en la casa de Pedro en Capernaum, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y otros. Son recientemente han visto estos hallazgos arqueológicos donde se han ido comprobando diferentes situaciones para decir que la palabra de Dios es real. Es real. A nosotros no nos extraña porque le creemos a la palabra de Dios, pero queremos decirle a usted, la Biblia es real. La Biblia es palabra fiel y verdadera de parte de nuestro Dios. Sí, por ejemplo, siguiendo hablando de historia, por ejemplo, tenemos una inscripción en el año 1961, una piedra que encontraron donde estaba la inscripción de Poncio Pilato. Y en el año 61, en un teatro construido por Herodes el Grande, en Cesarea, Israel, un equipo de arqueólogos que andaban en esta investigación descubrieron una piedra y en la cual estaba la inscripción en el dorso Poncio Pilato. Es decir, eso, de hecho, esa piedra está en un museo. De hecho, esa piedra ya está mostrando de que en los tiempos que estuvo Jesús, en los tiempos que Jesús estuvo predicando
y estuvo allí gobernando Poncio Pilato, también da veracidad de que los hechos de Jesús son reales y son verdaderos. Entonces, también ahí la arqueología está preocupada de esto, no tan solo el pueblo cristiano, para muchos que nos están escuchando, de que estamos preocupados de la Biblia o estamos siempre con la Biblia. No, hay mucha gente importante, sociólogos que están viendo las escrituras, si realmente cuadra o no cuadra los tipos de versículos, en los tiempos que se escribieron. Entonces hay gente que hoy día, doctores, que están preocupados de poder dar esta verdad que realmente es una verdad. Y muchos de ellos que anteriormente eran ateos, muchos de ellos no eran cristianos, después de haber encontrado algunas evidencias que representan realmente a la palabra de Dios, que es verdad, ellos se han vuelto a Cristo, han conocido a Cristo. Y referente a esto hay un tema de que a veces dice por qué los evangélicos van tanto a la iglesia. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y no oír, y aquí también es un tema muy importante, nuestra experiencia. Las experiencias nos sirven a nosotros, nos sirven como crecimiento. Pero la gente va a oír palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es que nosotros seamos Dios, sino que entregamos lo que Dios nos está hablando por medio, a través de su palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos nosotros espiritualmente. Entonces, siempre yo digo, a la iglesia nosotros no vamos a hacer vida social, nosotros vamos a hacer vida espiritual. Nosotros vamos con la única finalidad de sentarnos un momento a escuchar palabra de Dios para que aumente nuestra fe, aumente nuestra confianza, aumente nuestra seguridad en que la palabra de Dios a mí me va a decir, y yo tengo la confianza. Y podemos decir, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando nosotros entendemos que y vemos, y esto también para nosotros los que estamos dentro del Evangelio, para nosotros los pastores, para nosotros los hermanos, nosotros no tenemos que sacar la palabra de Dios de contexto, ni tampoco transformarla a la pinta de nosotros para poder sacar un aprovechamiento conforme a lo que es la palabra de Dios. Sino la palabra de Dios dice que es fiel y es verdadera. Y la palabra de Dios dice que redarguye, reprende. Pero también cuando se habla de la palabra de Dios, no se hace sin ofensa y se hace con un corazón, dice, contrito y humillado, y a Él Dios lo escucha. Sí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 y en el versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces ahí cuando hablas en misterio, porque esto es un misterio. Además de eso, de que nosotros hemos hablado algunos argumentos científicos en esta tarde, hemos hablado de estos argumentos científicos, pero aquí en el versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, dentro de este libro que se llama Biblia, también Dios muestra su sabiduría para con nuestras vidas. Es decir, Dios a través de este libro va mostrando su sabiduría y nosotros vamos aprendiendo de ella para poder entender cosas que muchas veces no habíamos entendido anteriormente. Por eso es importante irlo leyendo, porque cada vez que nosotros vamos leyendo este libro, vamos la Biblia, nos vamos instruyendo, vamos adquiriendo una sabiduría muy diferente a matemática, a las ciencias, quizás arqueología, porque acá hay una mezcla en la cual Dios se revela también a nuestras vidas. En esa sabiduría Dios siempre nos va a llenar nuestra vida, nuestro corazón, para nosotros poder ir conociendo mucho más cosas que no conocíamos anteriormente. Así es. Cuando uno no conoce a Cristo, uno toma la Biblia y no lo entiende, pero cuando uno ya recibe a Jesucristo en su corazón y empieza a escudriñar este tesoro maravilloso, uno nos podemos dar cuenta cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, que a través de su palabra Él se revela, nos habla, nos corrige, como decía anteriormente mi pastor, y también nos bendice. Y a través de su palabra el Señor nos habla también de sanidad, de salvación. Y eso es muy valioso para todos nosotros. No es que nosotros lo tengamos la Biblia como amuleto, sino que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saberla usar, escudriñar,
escudriñar su palabra y poder enseñarla a todo aquel que lo necesite. A través de su palabra, hermano, podemos nosotros ver la escritura maravillosa que Dios ha hecho con su profeta, con los hermanos, con sus discípulos, y vemos también los milagros que Dios ha hecho, y todo eso está escrito aquí en la Biblia. Así que son ejemplos para nosotros, pero siempre y cuando nosotros le podemos recibir y podemos aprender de él. En 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra escritura que se emplea en 2 Timoteo se refiere principalmente a los escritos del Antiguo Testamento, como antes dije. Sin embargo, hay indicios claros que cuando Pablo escribió en 2 Timoteo, ya algunos de los escritos del Nuevo Testamento se consideraban como escritura inspirada y autorizada. En la actualidad, la escritura se refiere a los escritos autorizados del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, que es un conjunto de libros y son el mensaje original de Dios para ¿quiénes? Para la humanidad, y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para todas las personas. Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es la propia vida y es palabra de Dios. Entonces, los escritos del Antiguo Testamento estaban conscientes de lo que le decían al pueblo, y lo que escribían era la palabra de Dios para ellos. Estamos hablando de los profetas. Ellos decían: Jehová dice, Jehová encarga. Ellos estaban conscientes de eso. Pero Jesucristo también enseñó que la escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más pequeños. Afirmó que todo lo que se dijo lo recibió del Padre y es verdadero. Entonces, para nosotros, la inspiración del Espíritu Santo, sin cambiar la personalidad de los escritores, sino lo que Dios nos quiere hablar con nosotros, es un testimonio verídico, infalible de parte de Dios en su actividad salvadora por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros. Esa es la actividad que realmente Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Esa es la actividad o el poder de Dios que nosotros muchas veces hablamos de él, que hay personas que no lo entienden. Ya muchas veces hablamos del poder de Dios, otros dicen la actividad de Dios, el trabajo que hace el Espíritu Santo. Entonces, como aquí estaba hablando mi pastor con respecto al poder del Espíritu Santo o a este Evangelio, el cual, en el sentido de que nosotros podemos ir adquiriendo una sabiduría, pero esta sabiduría es una sabiduría bendita para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empieza a distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y realmente de buscar a Dios y de dejar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros, y usted mencionó una cita muy importante, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esta palabra en voz alta o empezamos a escuchar la palabra de Dios, comienza a nosotros a nacer una fe. Entonces hay muchas personas que a veces no se explican de por qué ellos tienen que servir a un Dios. Hay muchas personas que se hacen la pregunta y quizás dicen: ¿por qué yo tengo que buscar a Dios? Y es porque han comenzado a instruirse o han ido o han estado en una iglesia y esta palabra bendita, esta Biblia, que como yo muchas veces he dicho, usted la puede tomar, rajar, echar al fuego, puede hacer cualquier cosa, rayar, no va a pasar nada, porque en algunas iglesias, en algunas partes, muchas veces se dice que el destruir esta palabra hay una maldición que va a venir sobre su vida. Eso es falso, eso es falso. La palabra de Dios es algo que está escrito aquí en este papel como nosotros la tenemos, pero lo que yo quiero decirle en esta hora, de que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, lo que está refiriéndose es lo que realmente el poder transformador en la vida de muchas personas.
Nosotros tenemos el caso en nuestra iglesia de hermanos que estaban bueno, ahora le decimos hermanos, pero antes estaban en la droga, han venido, han conocido a Dios, se han restaurado en su vida, escuchando la palabra de Dios, y hoy día podemos verlo que son personas que sirven a la sociedad, son personas que hoy día están trabajando y tienen un trabajo, cuando el otro día el hermano Juan Carlos manifestaba eso, pero ha sido gracias a que alguien fue y le habló de esta palabra bendita, de este mensaje tan precioso. Por eso los evangélicos están en las calles, están en las plazas, están en las poblaciones, están allí donde está el drogadicto, el alcohólico, ahí están los evangélicos, en muchas partes, haciendo obras sociales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Jesucristo Salvador, aquel que un día, hace poquito le estábamos recordando, Semana Santa. Y qué importante, yo creo que dentro de este programa que hemos empezado hoy día viendo el tema de la Biblia, porque en eso lo vamos a basar. Pero si nosotros, como antes el hermano Ingrid nos dejó una pregunta ahí, en el sentido de la creación acá, de los tiempos de Adán y Eva, cuando fueron echados, que es para un tema también para analizarlo, desde el principio, hay un hilo que desde Génesis a Apocalipsis encierra toda la Biblia. Y es el poder, por medio de Jesucristo, de salvarnos. Y alguien puede decir, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento? Sí, nosotros podemos ir entrelazando, porque cuando fueron echados, no fueron echados del paraíso así desnudos, sino ahí fue el primer acto de amor de Dios. Dice que unos animales tuvieron que ser sacrificados para que ellos cubrieran su ropa. Claro. Entonces, desde ahí empieza ese acto. Ahora nosotros vamos viendo, y qué importante que podamos decir, en algunas partes, y es importante que usted estudie la Biblia, y vuelvo a decir yo, no fuera del contexto, sino que la palabra de Dios nos va hablando. Conocí un hombre de Dios hace muchos años en Yayay, un pueblo muy lindo, y lo puedo nombrar, José Lemo, un siervo de Dios, ya está en los cielos, y él conoció a Dios. Él vivía en una donde criaban ganado, cabras, al interior de Ovalle, un lugar, y pasaron a un hombre antiguo y le regalaron un testamento. Pero la diferencia es que este hombre no sabía leer, y él el testamento lo atesoró. Es más, él pensó y dijo, con este testamento voy a sacar las hojitas para el cigarrillo. Fue su primer pensamiento. Y él cuidaba ahí unas cabrerías, y después se sentó en un arroyo, y donde pasaba una agüita, y le dice, si tú eres real y tu palabra es verdad, yo quiero empezar a leer la Biblia. Y habla el testamento, y dice que empezó a salir las palabras, empezaban a salir, y como que él la iba comiendo, y aprendió a leer solo. Un hombre de fe, lo conocí en Yayay, fue un hombre de Dios, llegó a ser un pastor, duró muy poco como pastor, porque se enfermó, murió, pero un hombre lleno del poder de Dios. Entonces yo, testimonios vivos de que la palabra de Dios es real. Y cuando nosotros podemos confiar en su palabra, podemos decir, y a veces algunos dicen, pero es que la Biblia, yo leo la Biblia y no la entiendo. Usted no la va a entender si usted no tiene primeramente un encuentro personal, claro, con Cristo, y en el entendimiento del Espíritu Santo. Nosotros queremos llamarlo a usted que la lea, que se acerque a una iglesia, que donde le entreguen palabras de Dios, que donde le entreguen estudios bíblicos. Y también, ojo, si en la iglesia a usted le empiezan a poner miles de prohibiciones, miles de cosas que no están en la palabra de Dios, usted tiene que ver dónde usted se puede reunir, en el sentido de qué, de ir alimentándose, porque yo siempre les digo a los hermanos, si la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no me va a faltar nada, porque la palabra de Dios es fiel. Pero ¿a quién no le va a faltar? No a cualquier persona, sino a los que le aman al Señor. Claro, por eso que dice la palabra de Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien a los que a Dios aman. Y para amar a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Porque si no conocemos a Jesucristo, si usted toca en una puerta o le dicen venimos a presentarle a Dios y no le presenta a Jesucristo, la palabra de Dios. Por eso que quiero recalcar esta parte. No nos olvidemos que el diablo también conocía los escritos. Sí. Y por eso que Jesucristo, cuando estaban en el desierto, le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Ah? Porque él conocía los escritos.
conocía las escrituras antiguas. Por eso que Jesucristo. Entonces, hoy día es importante que nosotros podamos decirle, y yo siempre le digo a la iglesia, y reclámenle a Dios, pero diga, Dios, tu palabra dice. ¿Qué significa? Que yo leí tu palabra, que yo sé que tu palabra dice que tú no me vas a fallar, porque tu palabra dice. Entonces, es importante poder tener esta convicción hoy día de que la palabra de Dios es para nosotros, y creo que, hermana Ingrid, usted también ha tenido experiencia basada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios consuela. Amén. Eso es efectivamente verdad. Hermano, cuando uno, aún siendo cristiana, leyendo la palabra, hubo un momento en mi vida que yo me aparté, y en eso el Señor me probó. Pero yo al Señor me acerqué a pedirle consuelo, y a través de la palabra el Señor me consoló. El Señor me dio aliento, y nuevamente Él me renovó mis fuerzas y pude salir adelante gracias, pero a Dios a través de su palabra. Y otra cosa que estuve leyendo aquí, que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Sí, es el mayor libro. Sí, pero por ser la más vendida, también dice que ha sido examinada, también ha sido criticada, la Biblia ha sido atacada y severamente por muchos, dice, pero el tiempo... Y mucho también la compran como adorno. Sí. Así es, para tenerla en su biblioteca. O también para tenerlo como amuleto en sus veladores. Pero también dice que el tiempo y los descubrimientos nuevos siguen probando que cada ataque es injusto, falso y vano, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Y creo que es importante, yo creo que no nos hemos dado ni cuenta cómo han pasado los minutos en este momento, y podríamos seguir una hora más hablando de lo que es la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios dice que Él es fiel y justa y permanece para siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces yo invito a los hermanos católicos, a nuestros mismos hermanos, y que estudiemos la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice que nosotros, para poder, mire, voy a hacer solamente, que podemos tocar otro tema, pero a veces nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, calentamos una banca, y nosotros nos amamos a los que nos rodean. No hay amor en nosotros. Y dice la palabra de Dios, fiel y justo, dice, el que no ama a su hermano, ¿no ama a quién? Al Señor. No ama al Señor. Y podemos sacar diferentes citas, pero a veces decimos, también se ocupa mucho eso, el que no dejare padre y madre, déjetelo todo botado y váyase. No, la palabra de Dios en su contexto está diciendo que nuestro primer amor es hacia Dios. Pero Dios, ¿a quién formó primeramente antes que la iglesia? ¿Qué otro tema? Formó a la familia. Entonces la familia tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, y para poder pastorear una iglesia, o para poder pastorear una escuela dominical, o para poder pastorear un grupo de hermanos, inclusive los niños, primero tenemos que hacerlo con nuestra familia. Así es. Y nosotros como padres, nuestro deber y obligación, como decía, es instruir a nuestros hijos a la palabra del Señor, enseñarles a orar, mostrarle que hay un Jesucristo que dio la vida por nosotros, que nos salvó, que nos ama a pesar de todos los errores que nosotros hemos cometido. El Señor nos perdona, y nosotros tenemos que orar, interceder por nuestros hijos, por nuestros vecinos y por todas las personas que están alrededor de nosotros. Y creo que es importante en este tema sobre también, un día vamos a ir viendo la otra semana, referente a lo que es la fe, lo que es la gracia de Dios, lo que son los ungidos de Jehová, temas bien que de repente traen un poco de controversia, basados en la palabra de Dios, lo que es la iglesia, lo que son los frutos del Espíritu, lo que es tener el Espíritu Santo, lo que es ser una persona con una convicción tal de servir a Dios o convertirnos en religiosos, que son temas bíblicos. Lo que son las ofrendas al Señor y cómo nosotros podemos ofrendar de un momento, porque de repente se ocupan esas palabras para otras cosas. Claro, entonces hay varias cosas que vamos a tener que ir viendo, y que esperamos en el Señor que Dios vaya abriendo a nosotros el entendimiento, para que usted también sepa que la Escritura es inspirada por Dios y la palabra de Dios es fiel. Y por eso nuestro lema, a la luz de la palabra, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra.
Si nosotros nos dejamos guiar, no vamos a andar en oscuridad. Y quiero ir cerrando este primer capítulo, que hemos estado un poco nerviosos porque es nuestra primera experiencia y todo, hermano Samuelito, porque creo que es importante poder orar también por los que nos están viendo, los que están detrás del televisor, los que están detrás de las cámaras, los que están dirigiendo esto, orar por ellos y que la palabra de Dios se vaya revelando, porque es revelación a su vida. Entonces, quiero invitarlo a que eleve una oración para los que nos estuvieron escuchando y viendo. Y importante la oración porque con ella o a través de la oración nosotros podemos llegar a Dios. No es lo mismo que aprenderse una poesía o aprenderse un rezo de memoria, sino que la oración es la inspiración que sale dentro de nosotros. Y es una de las formas que nosotros los evangélicos, para aquellos que no son evangélicos, oramos, pedimos a Dios por aquellas personas, muchas veces los enfermos, otras veces los necesitados, diferentes tipos de oraciones estamos haciendo. Así que vamos a orar ahora por todo. Y también en un programa vamos a ver el tema de qué es lo que es orar y qué es lo que es rezar. Claro. Que también es importante porque son dos puntos diferentes. A veces la gente dice, estamos poco para terminar, y es bíblico, la gente dice, pero Dios no me escucha. Pero la palabra de Dios dice, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre. Hay un solo nombre, dado a los hombres, y este es Jesucristo. Sí. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para que si alguien posiblemente está esperando esta oración y posiblemente está esperando también de poder que Dios le conteste alguna petición. Nosotros como evangélicos confiamos mucho en Dios y Dios ha respondido muchas de nuestras oraciones, ya sea en base a una necesidad económica que es muchas veces poco creíble en estos tiempos. Han habido personas que han tenido una necesidad económica, han orado y Dios ha respondido Amén. a esa necesidad. Como también enfermos que también han estado enfermos y Dios ha respondido a esa necesidad, a esa enfermedad, y Dios ha hecho la sanidad sobre aquellas vidas. Y vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento de estar reunido aquí en este canal de televisión para poder traer tu palabra bendita como lo hemos hecho hasta ahora. Esperando que ahora, Señor Jesús, tú seas con nosotros y seas con todos aquellos que nos están escuchando en esta hora y a todos aquellos que están participando de este programa. Queremos, Señor Jesús, desear y en esta hora las más ricas bendiciones sobre la vida de aquellos que en esta hora, Señor Jesús, están escuchando la palabra bendita. Esta palabra que ha sido revelada a nuestras vidas. Amén. Esta palabra bendita que ha sido revelada a nuestros corazones, también queremos traerla para aquellos, Señor Jesús, que puedan ser revelados a sus vidas. Quizá hay muchos en esta hora que están retirados de las iglesias, hay muchos que por algún asunto, Señor, no han podido llegar a una iglesia. Te pedimos en esta hora de que tú abras ese entendimiento para que pueda comprender que muchas veces su voluntad, que es su voluntad sobre su vida, para que puedan abrirse y llegar a una de las iglesias o templos que están en cualquier lugar, en cualquier punto del país. Padre bendito, que cada uno de aquellos que tenga una petición, ya sea de enfermedad, una petición de alguna necesidad económica, tu Señor pueda proveer por misericordia. Y deseamos que sean bendecidos a través de esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También queremos enviar un cariñoso saludo a nuestros hermanos a la distancia, a nuestros pastores de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica y también a todas las iglesias que están trabajando en la obra del Señor, a todos los amigos, y creo que este es el principio de una gran bendición que viene conforme a la palabra del Señor, hermanamente. Amén. Bueno, queridos hermanos, para nosotros, como bien les decíamos anteriormente, ha sido un privilegio poder compartir su palabra, la palabra de Dios, pero invitarles nuevamente para un próximo programa para poder escudriñar otros temas muy importantes y poder aprender más de ella. Así que a todos los televidentes, a todas las personas que nos ven en este momento, las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y que la gracia de Dios sea ahí. Que Dios les bendiga.
grandemente y el Dios de paz los colme de ricas bendiciones.